Y bueno, pues ya fueron vinculados a proceso el conductor y el jefe de despachadores del tren interoceánico. Los están señalando por homicidio culposo, lesiones culposas por el descarrilamiento el 28 de diciembre del tren interoceánico. 14 personas murieron. Felipe de Jesús Díaz y Ricardo Mendoza pues están ya vinculados a proceso. El día de ayer, expertos en ingeniería civil y logística de la Universidad Iberoamericana pidieron que la investigación del tren interoceánico fuera traída por una dependencia ajena a la Fiscalía General de la República. ¿Qué señalan estos expertos de la Iberoamericana? Entre otras cosas, que la infraestructura del tren no fue concebida para transporte de pasajeros, sino para transporte de carga, que no fueron corregidas las curvas ni radios de giro a pesar de la rehabilitación, que la operación del tren dependió del uso de infraestructura vieja, con mejoras que fueron superficiales, que los trenes utilizados eran considerados chatarra en otros países como en Canadá, que la rehabilitación fue parcial e incompleta, más por una cuestión política que técnica. Afirman que hay evidencia visual y técnica de fisuración prematura, asentamientos diferenciales, pérdida de nivelación. Acusan que no existe evidencia que sea pública de monitoreo geométrico, medición sistemática de deformaciones o mantenimiento predictivo. Detallaron que la mezcla de durmientes genera diferencias de masa y rigidez en la vía, además que no se aplicaron soluciones técnicas necesarias. Hubo poca claridad en cuanto a los sistemas de control, telemetría o comunicación y se desconoce todavía si existían o no alertas automáticas o mecanismos para frenar el exceso de velocidad. Hay uno de los señalados como responsables, Emilio Erasmo Canteros Méndez. La Fiscalía pues tiene una orden de aprehensión contra él, lo señalan como autor material por acción, pues es quien dicen operaba directamente la locomotora a exceso de velocidad. En la línea le agradezco mucho que se encuentre su hija, la hija de Erasmo, Natalie, a quien pues le agradezco que nos tome la comunicación. Natalie, ¿cómo estás? Gracias y buenos días. Hola, muy buenos días, Azucena. ¿Qué tal? Pues cuéntame qué piensas de que están señalando a tu padre y a otros dos de sus compañeros como los responsables de este accidente, Natalie. Sí, lamentablemente todo esto es una pena para nuestra familia y para las otras. Pues mi papá ha sido maquinista por 20 años. Él trabajó para la FNM. Él normal se levantó, fue a su trabajo, se encontró con su tripulación. Uh-huh. Él manejó su máquina, la British Rail, ese día, jalando dos locomotoras, dos vagones, perdón. Uh-huh. De ahí le adhirieron una locomotora de trabajo, Sí. las más grandes. Sí. Y como usted acaba de decir, o sea, prácticamente en el camino se ve donde el durmiente estaba podrido y la llanta de esa máquina que le adherió la Marina al tren de pasajeros se hundió. Uh-huh. Se hundió en ese durmiente podrido que no estaba bien. No soy experta en la materia, uh-huh, pero ahí pueden ver cómo no están todas las placas, todos los metales, claro, bien adheridos al suelo. Así es. Prácticamente, uh-huh, esa cosa, a la explicación de mi papá, para que yo pudiera entender, como dije, no soy experta, uh-huh, en ferrocarril, se hundió, jaló los otros dos vagones de pasajeros que tenía en la parte final del tren, que son los que lamentablemente cayeron al vacío con todas esas personas. Y así es como perdieron vidas. He estado escuchando todos los reportajes, hay, uh-huh, muchos problemas, muchas especulaciones. Sí. Dicen que iban a altas velocidades y pues lamentablemente, uh-huh, pues no sabemos qué va a pasar. Estamos peleando contra el gobierno. Uh-huh. Así es. Oye, Natalie, sí, efectivamente se menciona que iba a exceso de velocidad. ¿Qué te dice tu papá? ¿Cierto o falso? Falso. Uh-huh. Lamentablemente, pues no podemos mostrar
evidencia Pues sí. de que él no iba a altas velocidades, por lo mismo de que dicen que no hay cámaras. Pero hay algo chistoso. Ujú, Si habían cosas que no funcionaban, como las cámaras, radios, ujú, no contaban con frenos, ujú. ¿qué nos asegura que esa caja negra funcionaba? Pues buen punto. Ahora, dice la caja negra, según mencionaba la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que iba en exceso de velocidad, que entre 65 y hasta 90 kilómetros en algunas de las partes de las curvas, etcétera, y que eso fue lo que provocó el accidente. Tu papá niega que fuera en exceso de velocidad. ¿Él tiene más o menos alguna idea de a qué velocidad iba? Sí, iba de 45 a 47. ¿Por qué? Ujú. Aquí se manejan los tiempos. Lamentablemente detuvieron al señor Ricardo N. Ricardo Ellos Mendoza, son ajá. Sí. ellos son encargados de ponerle un itinerario a todos los conductores y tienen que respetar ese tiempo. Ujú, Si se manejara a esa velocidad que dice esta funcionaria, ujú. no concordaría nada con las paradas anteriores que tuvo él. Es cosa de matemáticas. Como dije, no soy una experta en el tema, pero los ferrocarrileros de antigüedad y los que aún laboran saben cómo es eso de los tiempos. Ujú. Esto es matemática, esto es física, ellos se manejan por los tiempos y haciendo cuentas con un perito experto en la materia se podría confirmar los tiempos y la O sea, decir, de velocidad. estación en estación tardó tanto tiempo en llegar, vamos a ver a cuántos kilómetros por hora iba. De la otra estación a la otra estación tardó tanto tiempo en llegar, vamos a ver a qué velocidad más o menos en promedio, ¿no? Se estaba Cor- desplazando la máquina. Pero pues correcto. tenemos que creer, Natalie, lo que presuntamente dice la caja negra, que iba a exceso de velocidad. ¿Cómo se puede demostrar lo contrario? Como tú dices, pues es palabra contra palabra, porque entiendo que solo había un velocímetro, incluso en la cabina. Sí, correcto. Ujú. ¿Cómo se guiaban con este tema de la velocidad? Así como a puro instinto, porque bueno, pues tu papá tenía un montón de años, tiene un montón de años dedicándose a esto, o cómo revisaban a qué velocidad iban. Lamentablemente ahí no sé mucho de los detalles. Yo sabía que mi papá iba acompañado del señor Felipe, el señor Ricardo, Ujú. los demás de la tripulación. Este sería un tema ya para preguntar a Claro. él Ujú. exactamente. Lamentablemente, pues en su momento, ojalá el amparo proceda, no les den largas Sí, hombre. y puedan las familias, el señor Ricardo, el señor Felipe. Felipe, estar Ujú. con sus familias, Claro. mi O, papá, el señor Juan Carlos, ahí esperando en sus hogares hasta que se dé un veredicto más, pues más a favor, por decir. menos acelerado y menos específico contra los trabajadores, porque hemos mencionado, bueno, pues había un responsable, supongo, un cuarto de control en donde estaban viendo si la máquina iba a exceso de velocidad, dónde estaban los frenos de emergencia, este pedal que se llama pedal de hombre muerto. O sea, ¿qué pasó a bordo de la máquina? Pues no lo saben más que los que iban ahí. ¿Qué te ha dicho tu papá? ¿Cómo lo vivió él? ¿Qué dice Erasmo? Él fue una cosa traumática. Él, como dije, fue 20 años ferrocarrilero para la FNM Ujú. y 6 años trabajando en esa misma ruta. Él conoce de bien o mal esa ruta porque ese era su trabajo de todos los días Ujú. prácticamente. Ujú. Prácticamente él ¿Qué te no dijo? se ha O sea, escondido, se volteó. fue. Ajá. Ajá, correcto. O sea, iban trabajando, lamentablemente no entienden cómo es que, bueno, no es que no entiendan, es que prácticamente hay fotos, hay evidencia. Lo Hay que él menciona mucha es que la gente locomotora extra, esta que le colgaron, pues venció la resistencia de la vía. Sí, y esa es otra cosa. Ujú. Cuando mi papá trabajaba para la FNM hace años, deberían haber habido dos conductores, uno que es el que jala la máquina y el otro va cuidando la locomotora que está siendo jalada por los mismos. Ahora Ujú. con la Marina les han A implementado ver, aguántame otros y manuales. me cuentas lo de Claro. los manuales nuevos, por favor.
A 7:30, gracias a Natalie Canteros. Ella es hija de Erasmo Canteros, maquinista del tren interoceánico, contra quien la autoridad, a la autoridad lo está señalando por homicidio doloso, homicidio y lesiones culposas que cometieron, dice aquí la investigación, Emilio Erasmo Canteros, Felipe de Jesús Gómez y Ricardo Mendoza. En virtud de ello, pues hay que librar una orden de aprehensión al existir indicios suficientes que lo acreditan, así como riesgos procesales asociados a la naturaleza del delito, etcétera. Bueno, me decías, Natalie, que las cosas cambiaron, que la Marina cambió manuales para la operación del tren. Correcto. En uno de esos casos es por eso que ellos tenían sus licencias vencidas. Ellos, la Marina, al ser la autoridad encargada de esas máquinas, prácticamente les decían, ¿para qué necesitan las licencias? ¿Quién se los va a pedir? Fíjate. O sea, es como que a nosotros nos parara el policía, el federal, pues obviamente nos piden las licencias y todo eso. ¿Quién se puede meter contra ellos? A eso es lo que yo me refiero, que por eso cambiaron los manuales y les decían que no era necesario que tuvieran licencias. No tanto porque fuera negligencia de los obreros, de los trabajadores. Claro. No, y en todo caso, pues es el punto. El responsable, el jefe, la Marina tendría que decir, oye, no tienes licencia, ven para acá, no puedes estar operando este tren. Pero por lo que dices, Natalia, tu papá y a los otros les comentaban que no era necesario. Pues finalmente la Marina es la Marina y quién los iba a ellos a regañar o a reconvenir, ¿no? Que le siguieran así. Bueno, entonces no tiene licencia porque así fue autorizado la operación por la Marina, es lo que me dices. Correcto, por 4 años. Ellos dejaron que ellos, obviamente no fue solo la tripulación de ese momento, fueron más personas que han estado trabajando y que están trabajando, que el mismo día, el 1 de enero, a todos los movieron para que fueran a tramitar sus licencias por el mismo ocurrido. En ese momento movilizaron a todos. Para que rápido sacaran las licencias actualizadas. Ahora, entonces tu papá dice no iba a exceso de velocidad. Él manejaba. Sí, él conducía pues la máquina. Que él iba máximo 47 kilómetros por hora. Que llevaba 2 vagones, pero que luego le agregaron una locomotora de trabajo. Y puede haber sido uno de los motivos por los que pues ladeó o se hundió y generó el descarrilamiento. Correcto, y eso no era normal. En sus 6 años de él, eso no era normal. Pero ¿qué pasa aquí? La Marina, no sé cómo es que ellos manejan el dinero, pero esa es la cosa. Ellos, por no contratar más en esas corridas, le dijeron, llévate esta máquina ya que vas para allá, en pocas palabras. Por ahorrarse unos dólares. ¿Para quién? Unos pesos. ¿Para quién? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque incluso a ellos les dicen que vayan más rápido para que terminen las rutas, sea de pasajeros o sea de carga. Ahora, Natalie, entiendo que en el bloque anterior me decías algo, pero no te dejé terminar, que tu papá no está escondido. ¿O qué me decías sobre dónde está tu padre? Yo vivo en Estados Unidos. Lamentablemente no tengo conocimiento de ello, solo me comunico con mi mamá por el momento. Te comunicas con tu mamá y ella te dice, pues tu papá me ha dicho esto, que no iban a dar esta velocidad, que les dejaron manejar sin licencias, que les pusieron una locomotora extra. Se sienten perseguidos, supongo, Natalie, se sienten como, pues, como si fuera un abuso contra los trabajadores al señalarlos como únicos responsables. Y es lo que no entendemos. Yo el día 1, por lo sucedido, volé a la Ciudad de México, estuve con mi papá, ellos fueron a tramitar sus licencias y ese mismo día, 1 de enero, se los llevaron a la fiscalía y los sacaron hasta las 3 de la mañana. Mi papá en ningún momento se había escondido. Él estuvo presente el 29 de diciembre, el día 1 y el 12. Y les dijeron que iban a seguir investigando. Por eso es que estuve escuchando el noticiero donde la esposa del señor Felipe estaba dando sus acontecimientos y les dijeron que de la nada aparecieron con una orden de aprehensión. Sí. Y también hay una orden de aprehensión contra tu papá. Correcto. ¿Y qué dice tu padre al respecto?
¿Tiene No, ya pues un abogado? prácticamente ¿Está intentando tramitar un amparo? ¿Qué vía legal está siguiendo? sí, correcto. Les parece que les están proporcionando, el sindicato les está proporcionando ayuda con los abogados, se Correcto. está tratando de sacar amparos para Ujú. él y el señor Juan Carlos, porque prácticamente ellos quieren confiar en el sistema, pero el sistema, el gobierno, todo se está poniendo en contra de ellos. Ellos en ningún Sí. momento dijeron que no iban a dar sus declaraciones. Ujú. Dice por acá, Emilio Erasmo cuenta con registros de movimientos migratorios con número de pasaporte tal, por lo que se contempla un peligro de sustracción, ya que podría contar con la facilidad de trasladarse vía aérea al exterior de la República Mexicana. Dice aquí el expediente de tu papá, Natalie. Ujú. No, pues ¿qué le puedo decir? Por el momento, como le comenté, no estoy al tanto de su ubicación, pero pues él está esperando en que el amparo salga Correcto. Ujú. y poder seguir con este procedimiento. ¿Te platicaba algo con la experiencia que tiene tu papá pues, en este tema de los ferrocarriles? ¿Te comentaba algo específico sobre el interoceánico, algo que a él le preocupara, evidentemente antes del accidente? Pues como le comentaba, 20 años y le digo, mi papá empezó desde cero, desde ayudante de maquinista, fogonero, maquinista de camino, de Ujú. patio, perdón, y él prácticamente estudió para hacer lo que es. Él estaba feliz con su trabajo, a él le encantaba. Lo que él me platicaba era que con la Marina, la Marina no sabe nada de trenes, ellos solo saben de armas y botes. Y ellos querían decirle a ellos cómo hacer su trabajo. Eso era lo que le molestaba a él, de que se metieran con algo que él estudió, Ujú. que él empezó desde joven y fue ejerciéndolo. Pues muy lamentable que haya sucedido esto de diciembre, que estén buscando a tu papá, que sus compañeros estén detenidos, que los estén acusando de homicidio, que los estén responsabilizando prácticamente de lo que sucedió. Afortunadamente, Natalie, pues se dio a conocer esta carpeta, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que sí hay fallas, sí había fallas en el tren, que no había velocímetro, que no había freno de seguridad, que no había freno de hombre muerto, que no había radio. O sea, que hay otras fallas que podrían ayudar a que los trabajadores no sean los responsables, sino que se vaya subiendo en la escalera y ver quiénes cometieron todas estas negligencias criminales. Correcto, y van a seguir saliendo más, Ujú. lamentablemente. O sea, ellos no se dan cuenta que hubo mucha gente que estuvo grabando en ese entonces. Hay conocidos que tomaron fotos en ese mismo momento. Y hasta donde se nos dijo, en estos momentos ya esa zona donde fue el incidente, ya hasta la modificaron, cosa que no debió haber pasado hasta que Ajá. terminaran todos los peritajes. Ujú, correcto. Natalie, tú, bueno, tu padre sostiene, ¿acepta algún tipo de responsabilidad o se sostienen que es inocente porque iba a la velocidad correcta y pues cumpliendo lo que indicaba el manual? Tu padre no tiene responsabilidad en el accidente. No. Bien, bueno, pues Natalie, muchas gracias. Es muy duro para las familias, por supuesto, lo que están pasando. A todos nos sorprendió cuando se señalaron solo a los 3 trabajadores, que detuvieron a 2 y que los están pues acusando de delitos que no son menores. Podrían pasar una buena cantidad de años en la cárcel. Entonces, por eso es muy importante pues estar dándole luz a lo que sabemos del expediente, a lo que dicen los expertos, a lo que la propia fiscalía, supongo, va a ampliar un poco más adelante después de todas estas pruebas que ya se conocen. Gracias, Natalie, por hablar con nosotros. Saludos a tu papá, por favor, a tu familia y ojalá que las cosas se vayan acomodando y salgan bien. Sí, muchas gracias, Susana. Buen día. Gracias, Natalie Canteros, hija de Erasmo Canteros, maquinista del tren interoceánico.